este programa en el cual yo creo que el Señor ha hablado mucho y nos ha enseñado mucho a través de su bendita y preciosa palabra para que podamos tener una fe robusta, estemos firmes en los caminos del Señor y no nos dejemos arrastrar, ni seducir, ni manipular, ni engañar por doctrinas, por doctrinas falsas, por falsos apóstoles, por falsos maestros, etcétera, etcétera. Siempre utilizaremos, en el buen sentido de la palabra de Dios, la Biblia, para que sea la Biblia la que hable, la que muestre la respuesta correcta, para que sepamos en todo momento lo que tenemos que creer y lo que no tenemos que creer, a lo que tenemos que abrirnos y pedir que el Señor obre conforme a su voluntad, y a lo que nunca, jamás ningún ministerio, ningún creyente, ninguna iglesia debería de abrirse, para que después no vengan tristes consecuencias, creándose a veces falsas expectativas, creyendo en cosas incorrectas y tergiversando textos de la Biblia, sacándolos de su contexto para hacer pretextos. Bueno, hermanos, como siempre vamos a orar y pedir que el Señor nos bendiga en esta hora, en este tiempo, y vamos a disfrutar de este tiempo de aprendizaje bíblico, y vamos a pedir la dirección del Señor, que Él nos dé sabiduría, que nos ilumine con su Espíritu Santo, e intentaremos, con ayuda del Señor, ¿verdad? Como siempre, dar respuesta a las preguntas que hemos recibido. Oramos juntos al Señor. Bendito Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por esta oportunidad y este nuevo privilegio que nos das de poder estar conectados con muchos hermanos que nos estarán viendo desde muchas partes del mundo. Oramos para que nos des la sabiduría necesaria para poder responder a las preguntas que en estos días hemos recibido. Señor, toca nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hable, que tu nombre sea glorificado y levantado en alto, y que nuestros ojos te miren única y exclusivamente a ti, al que le damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar a dar respuesta a las preguntas que durante estos últimos días hemos estado recibiendo. Y una hermana desde Colombia nos hace la siguiente pregunta. Me gustaría que usted, por favor, pastor, me explique el versículo que se encuentra en Números capítulo 8, versículos 25 y 26. Vamos a leerlos, ¿les parece? Si tienen su Biblia a mano, vamos al libro de Números, capítulo 8, versículos 25 y 26, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Bueno, estos son los versículos que nuestra hermana Estela, desde Colombia, nos pide que le expliquemos. Y su pregunta es la siguiente. Con estos versículos despidieron recientemente al pastor que estaba en la iglesia donde yo asistía, porque según los pastores de esa denominación, después que se cumplan 50 años, no se puede pastorear ninguna iglesia. De antemano le agradezco su atención. Bueno, lo primero que le quiero decir, nuestra hermana Estela, desde Colombia, es que menos mal que yo no pertenezco a esa iglesia ni a esa denominación, porque si no, hace ya muchos años que me hubieran cortado la cabeza y no me hubieran dejado ministrar, porque según los pastores de esa denominación, a partir de los 50 años, un pastor ya no puede pastorear. Una vez más, con todo mi respeto, tengo que decir que lo que decía aquel pastor que nos visitó hace muchos años en Canarias, creo que se llamaba Sergio Scataclini, el nivel en ciertos sectores del liderazgo evangélico deja muchísimo que desear. Esto es una incorrecta exégesis, es decir, una incorrecta explicación de lo que dice la palabra de Dios. Empezamos diciendo lo siguiente. Bueno, no quiero pensar que los pastores, los líderes, los ancianos o dirigentes de dicha denominación creen que los pastores hoy en día son los levitas del Antiguo Testamento, porque entonces ya sería el colmo. El capítulo 8 del libro de Números, prácticamente en su totalidad, está hablando acerca del ministerio de los levitas.
que no tienen absolutamente nada que ver con el ministerio que ejercen hoy en día los pastores. Los pastores son una cosa y los levitas otra cosa completamente diferente. Ni siquiera hoy en día en el pueblo de Israel, y lo conozco muy bien porque he estado allí muchas veces, ni siquiera los levitas ejercen su ministerio, puesto que no hay templo, no hay ministerio que desarrollar. Pero quisiera dejar bien claro que los pastores no tienen absolutamente nada que ver con el ministerio de los levitas en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Esto es mezclar, como dicen por estas tierras, las fabas con los grelos. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Era una ley para los levitas. Su pastor, los dirigentes, los líderes, los ancianos de su iglesia son levitas, pertenecen a la tribu de Leví, son de la tribu de Leví, pertenecen al pueblo de Israel, son sacerdotes de la tribu de Leví. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Lo lamento mucho por este pastor que a los 50 años le han dicho que se vaya, que ya no puede ser pastor, porque ya con 50 años, según la ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento para los levitas, pues haciendo una mala extrapolación de estos textos bíblicos, le han dicho al hombre que se jubile. Mi opinión particular, que una vez más lo que demuestra todo esto es el pésimo nivel, el desconocimiento total y absoluto por parte de muchas personas acerca de lo que dice la palabra de Dios a un grupo, a un colectivo en particular, como eran los levitas, que repito y subrayo, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con los pastores en la actualidad. Y repito, menos mal que yo no tengo nada que ver ni con esa iglesia, ni con esos dirigentes, ni con esa denominación, porque si no ya a mí hace años ya me hubieran jubilado. Y todavía me queda mucha cuerda para rato. Así es que mi opinión es que se han equivocado, han hecho una incorrecta interpretación, una pésima exégesis de un texto bíblico que no tiene nada que ver, repito, con los pastores, sino con un colectivo que eran los levitas, y lamentablemente han perdido un pastor que con 50 años me imagino que tendría todavía muchos años por delante para servir al Señor, con un nivel de experiencia que no se tiene lógicamente ni a los 20 ni a los 30 años, y se han perdido la oportunidad de tener al pastor pues muchos años más. Así es que mi opinión es que se han equivocado, y en fin, que el Señor le ayude a entender, querida hermana, que esto no es extrapolable a nuestros tiempos, y que los pastores no tienen por qué jubilarse según la Biblia a los 50 años, ni a los 60, ni a los 70, ¿verdad? Sino que esto es algo que se ha interpretado incorrectamente, y no sé a quién han puesto de pastor, no lo sé porque no me dice usted nada más, pero creo rotundamente que se han equivocado, y me parece una injusticia jubilar a un pastor porque tiene o ha cumplido 50 años. No le puedo decir nada más. Pasamos a responder a una pregunta que nos hace nuestra hermana Valeria, no sé desde dónde nos escribe, pero nos pregunta acerca del tema de las resurrecciones. ¿Cuántas resurrecciones existen? ¿2, 3? Porque dice usted que ha leído en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, que sería resucitado en el día postrero, ¿verdad? Luego habla de que todo en su debido orden, Primera de Corintios capítulo 15 también lo cita. Bueno, vamos a ver. La Biblia habla fundamentalmente de 2 resurrecciones, independientemente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de las personas que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento resucitaron, que más que resucitaron, revivieron, que es otra cosa muy diferente. Pues permítame decirle que la Biblia habla de 2 resurrecciones, una para vida eterna, la vamos a llamar la primera resurrección, y otra que sería para muerte, para condenación eterna, que la vamos a llamar la segunda resurrección. Esas 2 resurrecciones aglutinan a todo ser humano, creyentes e inconversos, tanto de la antigüedad como del futuro, que aún tienen que morir, como en la actualidad los que han muerto recientemente. Usted me pregunta cuándo se va a llevar a cabo estas resurrecciones, si en la segunda venida de Cristo, si en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, yo le aconsejaría, querida hermana, porque es un tema muy amplio y muy interesante, que si puede, usted vea las clases que el año pasado yo di
de escatología bíblica. Están todas grabadas, están en abierto, se pueden descargar, se pueden ver cuando quieran en nuestro canal de YouTube. Clases de escatología. No recuerdo exactamente cuántas clases di, pero ahí creo que explico más ampliamente todo el tema de las resurrecciones, cuando yo creo, según lo que yo interpreto y entiendo de la Biblia, se van a producir tanto la primera como la segunda, ¿verdad? ¿Quiénes tomarán parte de la primera resurrección? ¿Quiénes tomarán parte de la segunda resurrección? Creo que sería muy bueno, interesante y necesario que usted escuchara y diera esas clases, ¿verdad? Me pregunta, por otra parte, ¿qué es lo que el creyente tiene que esperar? ¿El arrebatamiento de la iglesia o la segunda venida de Cristo? Si esta pregunta se la hiciéramos a muchos cristianos, nos llevaríamos muchas sorpresas. Porque muchos cristianos están esperando una cosa y otros están esperando otra cosa. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. No es el tema para tratar en esta tarde, porque es un tema, repito, muy amplio y profundo, que debería de extenderme mucho con textos de la Biblia. No es lo mismo el arrebatamiento de la iglesia, en el cual creo, y la segunda venida de Cristo. Son dos cosas completamente diferentes. Pero repito, si le preguntáramos a más de un cristiano, ¿usted qué es lo que está esperando? ¿La segunda venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia? Algunos dirían, bueno, pues no lo sé. Otros tal vez dirían, ¿pero no es lo mismo? No. Otros dirían el arrebatamiento. Otros dirían, no, estamos esperando la segunda venida. Es un tema muy interesante. Gracias al Señor, el Señor me permitió el año pasado grabar unas clases y publicar un libro basado en esas clases, que sería muy bueno que todos los que están interesados en este tema lo pudieran ver, lo pudieran leer, y creo que les vendría muy bien toda la información que ahí está, a disposición de cualquiera que quiera verlo, que quiera escucharlo y tomar nota. Seguimos adelante, porque el tiempo avanza y tenemos todavía unas cuantas preguntas que responder. Varias personas, varias hermanas, concretamente desde el estado de Colorado, en los Estados Unidos, preguntan acerca del tema de que toda la tierra tenía una sola lengua. Efectivamente, no fue hasta después de la Torre de Babel, cuando el Señor detiene aquella mega estructura que intentaban levantar los hombres con el único objetivo de llegar a la presencia de Dios por otra forma, de otra manera a la que Dios había establecido y enseñado previamente, pues toda la humanidad, todos los seres humanos hablaban un solo idioma, una sola lengua. Fue después de la confusión de lenguas a raíz de la destrucción o del parón que el Señor le dio a la construcción de la Torre de Babel, cuando se cambiaron las lenguas y cada uno pues se fue, digamos, marchando, unos por un lugar, otros por otro lugar, unos a un continente, otros a otro, pero en un principio toda la tierra hablaba un solo idioma. Lógicamente, uno se pregunta, ¿y qué idioma era? Pues el idioma que hablaba Adán y Eva, el idioma que hablaba Abraham, el idioma que hablaban todas aquellas personas que se dirigían al Señor, y yo creo particularmente que era en la lengua sagrada, en el Lashon Kadosh, en el hebreo. Después, lamentablemente, a raíz de la confusión de lenguas en la Torre de Babel, el mundo cambió otra vez, ya había cambiado previamente, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que impidió que aquella estructura, que era un reflejo del orgullo y de la soberbia del ser humano, del corazón del hombre, pues se detuviera y no terminara pues construyéndose, ¿vale? Pero sí le quiero dejar bien claro que antes de la destrucción, antes del acontecimiento de la Torre de Babel, todas las naciones de la tierra, todos los pueblos, todas las personas hablaban una misma lengua, un mismo idioma. Por otra parte, dos hermanas, nuestra hermana Raquel de Canadá y un hermano, de Argentina, llamado Ezequiel, preguntan acerca de esa frase, de ese título que aparece en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, también en el libro de Job. La frase es los hijos de Dios. Preguntan ustedes, ¿a qué se refiere? ¿A los hijos de Set o a los ángeles? Bueno, yo siempre he creído que es a los ángeles, no a los hijos de Set. En el libro de Job, capítulo 1, y en Génesis, capítulo 6, allí se está hablando de ángeles, no se está hablando de seres humanos. Se está hablando de seres angelicales, algunos de ellos caídos, ¿verdad? Y ese título, hijos de Dios, no tiene absolutamente nada que ver con lo que significa ser hijo de Dios ya en lo que llamamos Nuevo Testamento. Juan capítulo 1 nos habla acerca de que los que creyeron
y los que recibieron a Cristo, estos son hijos de Dios, que no son hijos de Dios por nacimiento, por genética, por herencia, sino por adopción. Pero ese título, hijos de Dios, no tiene nada que ver con lo que nosotros, los cristianos, los creyentes en Jesucristo, creemos que significa hoy en día. Los hijos de Dios es un título que se les daba en aquel momento a los ángeles. Y por eso dice la Biblia que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y en medio de esos hijos de Dios apareció nada más y nada menos que Satanás. Pueden leerlo y verlo perfectamente en el libro de Job, el capítulo 1. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando y nos vamos a otra pregunta que concretamente nuestra hermana Elisa, nada más y nada menos que desde Australia, nos pregunta lo siguiente. Sé que la Biblia no habla de algo que me intriga mucho y que realmente entiendo que no suma ni resta en cuanto a mi relación con Dios ni en cuanto a mi salvación. Sin embargo, me gustaría saber si, de acuerdo con su conocimiento, Noemí y su familia siguieron a Dios o no. Si sus hijos tomaron como esposas a mujeres moabitas y murieron jóvenes, y lo mismo su esposo, ¿puede ser que ellos vivieron apartados del Señor? Bueno, estamos especulando, hermana Elisa, porque la Biblia no nos dice que los hijos de Noemí y de su marido, en este caso Elimelec, se habían apartado de los caminos del Señor, y esa fue la razón por la que murieron jóvenes. Estamos especulando y estamos diciendo cosas que, como usted bien ha dicho, no dice la Biblia. Lo que sí es verdad y cierto que dice la Biblia es que tanto Kelión como Malión, así se llamaban los hijos de Noemí y Elimelec, pues se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con Ruth, la que posteriormente acompañó hasta Belén de Judea a su suegra Noemí, y allí rehace su vida volviéndose a casar nada más y nada menos que con el hijo de aquella famosa mujer llamada Rahab, ¿verdad?, con Booz. Y el otro hijo se casó con Orfa, y Orfa, pues al quedar viuda, volvió otra vez a, digamos, a sus dioses, a su religión, a sus prácticas. Pero la Biblia no nos dice que se apartaron del Señor, que dejaron de adorar a Dios. Más bien, yo creo que en la casa de estos chicos y de este matrimonio, Noemí y su marido Elimelec, pues se creía en el Señor, se practicaba todo lo que se tenía que practicar. Prueba de ello es que Ruth se convierte, Ruth entiende que el verdadero Dios es el Dios de Israel, y ella dice: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y solamente la muerte hará separación entre tú y yo. ¿De dónde sacó este conocimiento del Dios verdadero? Cuando ella era moabita, pagana, idólatra, pues lo tuvo que sacar de lo que seguramente le enseñó su marido, o su suegro, o su suegra. Pero decir que los hijos de Elimelec y de Noemí murieron jóvenes porque se casaron con mujeres moabitas, eso ya es inventarnos cosas que no dice la palabra de Dios. Pero la historia de Ruth es muy bonita, es muy interesante, y es un libro maravilloso que yo recomiendo a todos que lo lean, porque es un libro que cuenta una historia real de cómo una vida puede ser restaurada cuando confías en el Señor, cuando sigues al Señor, cuando obedeces al Señor. Pues el Señor restaura tu vida, por muy destrozada, por muy desgraciada que sea. El Señor tiene todo el poder para restaurar familias, para restaurar vidas, para restaurar iglesias, para restaurar ministerios y para restaurar todo aquello que se deje restaurar y tratar y transformar por el poder de nuestro Dios. Bueno, por otra parte, tenemos otra pregunta, y es lo siguiente. Hay un hermano, curiosamente de Pontevedra, Dacio, que habla acerca del botín que se obtenía en la guerra cuando se podían tener como esclavos a personas que habían sido, digamos, conquistadas, habían sido vencidas en el campo de batalla. Bueno, eran leyes de aquella época, de aquel momento, que hoy en día como que nos pueden chocar, ¿verdad? Hoy en día esto de la esclavitud, del botín de guerra y todas estas cosas como que nos sorprenden, como que nos chocan. Pero yo siempre he dicho que la Biblia hay que interpretarla poniéndonos en el momento histórico, poniéndonos en el momento cultural
tratando de hacer todo lo posible por conocer la idiosincrasia, la cultura, las tradiciones, las normas, los preceptos, ¿verdad?, que se llevaban a cabo en aquel tiempo. Efectivamente, la guerra, pues, bueno, es algo lamentable, pero que ocurría muchísimas veces, y parte del botín de guerra eran las personas que se capturaban, que después se convertían en esclavos. Pero bueno, también sabemos que dentro de la ley de Dios, dentro de la Torá, había leyes que se acordaban de los esclavos y que de alguna manera favorecían a este colectivo, digamos, que sufría tanto y que habían perdido la libertad, pero para eso había la ley del año de jubileo, etcétera, etcétera, que es muy interesante leer todo aquello y cómo los esclavos dentro del pueblo de Israel tenían, digamos, otro trato, otro respeto, unos derechos que en otras culturas lamentablemente eran tratados, pues eso, como esclavos y trabajando de sol a sol, sin descanso, sin ayuda de ningún tipo, sin misericordia. En fin, es un tema muy, muy interesante también, ¿verdad? Por otra parte, hay una hermana desde Guayaquil, en el país de Ecuador, que nos habla acerca de esa ley que existía en el Antiguo Testamento, que si usted me menciona bien el texto, menciona Números 19, que habla acerca de la prohibición de tocar cadáveres, de tocar personas que estaban muertas, que se consideraba inmundo a una persona que había entrado en contacto con cadáveres. Usted pregunta si esta ley perdura, persiste hasta el día de hoy. Vamos a ver, hay que tener una cosa en cuenta. Antes de Cristo y después de Cristo las cosas han cambiado mucho. Y me doy cuenta que hay muchas personas que como leen única y exclusivamente por un largo periodo de tiempo, sin entrar nunca a estudiar y a leer y a disfrutar del Nuevo Testamento, intentan vivir con las leyes del Antiguo Testamento en esta época, en este tiempo presente. Y muchas veces se equivocan, porque hay leyes que no tienen nada que ver con los cristianos, con los hijos de Dios hoy en día. Estas leyes, estos 613 mandamientos concretamente, que aparecen en la ley, en la Torá, en el Pentateuco o Humash, como se le conoce, eran leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Y cuando los cristianos quieren vivir bajo las leyes de la ley del pueblo de Israel, se equivocan rotundamente. Porque no se puede vivir, no se debe vivir hoy en día bajo las leyes de la ley del Antiguo Testamento. Se equivocan rotundamente. Yo sé que hay algunos ministerios y sé que hay algunos creyentes que incluso se han dejado de congregar y solamente leen el Antiguo Testamento y que hay que cumplir la ley y vuelta con la ley. Lo he dicho 1.000.000 de veces y no me cansaré de repetirlo. La ley era un medio para llegar a Cristo. Y venido Cristo, que cumplió toda la ley, dicho sea de paso, el único que la pudo cumplir, ya no estamos sujetos al yugo de la ley. ¿Significa que estamos ahora a la deriva, sin ningún tipo de normas, sin ningún tipo de parámetros, de principios? No, en absoluto. En el Nuevo Testamento hay mandamientos que aún son más exigentes que aquellos que aparecen en la famosa ley de Moisés. No estamos bajo la ley. Es una tragedia ver a creyentes que dejan el Evangelio de Jesucristo para meterse bajo el yugo de la ley. Se equivocan. Y al final, todos los que he conocido, no los he conocido todos, lógicamente, pero a todos los creyentes, que no sé lo que les pasó en un momento determinado y se les cruzaron los cables y se quisieron volver al Antiguo Testamento, a las leyes del Antiguo Testamento, al final se quedan en terreno de nadie. Ni disfrutan del Evangelio porque lo han rechazado, encima lo cuestionan, y tampoco disfrutan del Antiguo Testamento. Se quedan en terreno de nadie, porque no son ni judíos, ni mesiánicos, ni cristianos, ni nada. Yo particularmente les voy a decir algo. Todos los que hemos tenido un verdadero encuentro, una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo, no lo cambiamos por nada ni por nadie. Nunca me olvidaré cuando una noche en una casa en Jerusalén, un matrimonio
se levantó en medio de la cena y dijo que desde que ellos habían descubierto el Shabbat, sus vidas habían cambiado. Previamente habían dicho que habían estado sirviendo al Señor, que se habían criado desde su más tierna infancia en el Evangelio, yendo a la iglesia desde pequeños, desde niños, pero que nunca habían disfrutado tanto de la vida como desde que descubrieron las leyes del Shabbat. Yo me quedé realmente sorprendido, incluso intervení en ese momento, en esa cena en la que estaba comiendo en Jerusalén, porque a mí no me ha cambiado la vida el Shabbat. Al cristiano no le ha cambiado la vida ni el Shabbat, ni la ley, ni la Torá, ni ningún mandamiento del Antiguo Testamento. A nosotros quien nos ha cambiado la vida, quien ha limpiado y perdonado todos y cada uno de nuestros pecados, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo he dicho miles de veces. Yo he sido salvado, sanado y liberado por el Señor Jesucristo. No cambio el Evangelio ni mi experiencia con Cristo por nada ni por nadie. Dudo mucho que algunos que renuncian a Cristo, que reniegan de Cristo para hacerse judaizantes o para practicar única y exclusivamente la ley, dudo muchísimo de que esas personas hayan tenido un encuentro y una experiencia con Cristo. Lo dudo muchísimo. Porque cuando una persona tiene un encuentro real, genuino y verdadero con Cristo, por muchos desengaños que te lleves en las iglesias, por muchas injusticias que te hagan, por muy mal que te hayan tratado los cristianos o incluso los pastores, yo sé en quién he creído. Mi vida no la cambió ni una denominación, ni un pastor, ni un profeta, ni un apóstol, ni ningún hombre. Mi vida la cambió, me la salvó, me sanó y me liberó mi Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Por lo tanto, yo que he conocido la verdad en Cristo, yo que antes era ciego y ahora veo, no quiero volver otra vez a retroceder, ni a enredarme en cosas que absolutamente nadie, ni Moisés, ni Josué, ni ningún personaje del Antiguo Testamento, sino solamente nuestro Señor Jesucristo fue capaz de cumplir con toda la ley. No doy ni un solo paso atrás. Yo sé que se ha puesto de moda desde hace algunos años, en algunas congregaciones, el tema de judaizar. Amo a Israel. De hecho, hace unos minutos acabo de recibir un WhatsApp de un pastor, amigo mío, de un rabino amigo mío. He estado en su casa, hemos cenado juntos, me ha acompañado amigos, pastores, mi esposa Elena. He ido muchas veces a su yeshiva, a su escuela, he estado con él muchas veces, hemos hablado de muchas cosas, pero les puedo asegurar que aunque me acaba de escribir, pidiéndome oración por Jerusalén, porque están ocurriendo cosas terribles y muy tristes y mucha violencia, etcétera, etcétera, le puedo asegurar que todas las veces que yo he ido a Israel me reafirmo más en mi fe y en mi experiencia y en mi encuentro personal con mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, eso de que si, por ejemplo, imagínese que su padre o su madre o un familiar muere, que usted no pueda en un momento determinado tocarlo o darle un último abrazo, no se sienta mal, porque esa prohibición, que curiosamente no era para todo el pueblo de Israel, sino para los levitas, volvemos otra vez al tema de los levitas, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros hoy en día. Nosotros ya no vamos a perder nuestra santidad por tocar un cadáver, nosotros no vamos a perder nuestra comunión con el Señor por ir a un cementerio, cosa que no podían hacer muchos en el Antiguo Testamento, porque, repito, nosotros no estamos bajo la ley. Ahora, yo siempre lo digo, si hay alguien que quiere vivir bajo la ley, que viva. Somos libres. Usted quiere practicar las leyes del Antiguo Testamento y se quiere circuncidar y quiere guardar las fiestas judías y quiere vivir según el Antiguo Testamento, hágalo, usted es libre de hacer lo que quiera. Pero yo no cambio a Cristo por nada ni por nadie. Yo espero que todos y cada uno de los que me están siguiendo y viendo en esta tarde, que veo que sois muchísimos, yo espero que tengáis claro
que el Señor Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y le digo algo más, y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que tiene al Padre, tiene al Hijo. No se puede creer en Dios, en el Padre, y rechazar al Hijo. Eso es imposible, eso es una herejía, es una incongruencia. Si usted tiene al Hijo, tiene al Padre, y si tiene al Padre, tiene a su Hijo en su corazón. No se puede rechazar al Hijo y pretender adorar a Dios, porque se equivoca rotundamente, y eso totalmente es antibíblico. Mis queridos hermanos, hay más preguntas, sé que hay más preguntas, pero debido a compromisos y debido a cuestiones de tiempo, no me puedo extender demasiado en esta tarde. Quiero aprovechar la oportunidad para pedirles a todos ustedes que sigan orando por nosotros. No estamos en este momento, no estoy en este momento en Tenerife, en las Islas Canarias, me encuentro en la península ibérica, en Galicia, porque hemos venido durante un tiempo para visitar a todos nuestros hermanos de España, y si el Señor lo permite, de algunos países de Europa, de nuestra iglesia virtual. Necesitamos de vuestras oraciones. Hay gente que nos está esperando para presentar a sus hijos al Señor, otros para bautizarse, otros nos han dicho, les estamos esperando porque queremos entregarle nuestras vidas al Señor Jesucristo. Vamos a tener un tiempo extraordinario visitando muchísimas ciudades, provincias, pueblos grandes y pequeños de España, estando con nuestros hermanos de la iglesia virtual. No voy a estar predicando en muchas congregaciones, sé que muchos escriben y me dicen, ¿dónde va a estar, pastor? Queremos ir a saludarlo, queremos ir a visitarlo. Bueno, nuestro objetivo, nuestra prioridad en este primer viaje misionero, como le hemos llamado, es visitar fundamentalmente y conocer personalmente a todos los hermanos del grupo número 3 que forman parte de nuestra iglesia virtual. Habrá oportunidad, habrá ocasiones, ¿verdad? Gracias a todos los que están orando, gracias de todo corazón a la cantidad de personas que han sentido una carga y un deseo tremendo de apoyar con sus ofrendas este viaje misionero para poder cubrir todos los gastos. Les agradecemos, mi esposa Elena y yo, de todo corazón, a la cantidad de hermanos de muchísimas partes del mundo que han sentido en su corazón apoyarnos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Por supuesto, estamos orando por Colombia. Muchos hermanos nos piden que oremos por Colombia, por Venezuela. Ahora, recientemente nos estaban mandando mensajes desde Jerusalén para que oremos por la situación en Jerusalén. Además, es un mandato bíblico, orad por la paz de Jerusalén, por Cuba, por otros países. Cada día estamos orando los unos por los otros, agarrados al Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Ya lo profetiza la palabra de Dios, que los tiempos finales serán tiempos de maldad, tiempos tremendos. En el mundo tendréis aflicción, es verdad, eso lo dice la Biblia. Pero el texto termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra, ¿verdad? Y hará maravillas en nosotros. Confiamos en la protección de Dios. El Señor nos cuida, también nosotros somos prudentes, pero estamos confiados en el Señor de que este primer viaje misionero va a ser un viaje de milagros, de vidas transformadas, de gente reconciliándose, aceptando al Señor Jesucristo en sus corazones como su Salvador personal por primera vez en su vida. Conoceremos a hermanos, familias enteras que nunca han pisado una iglesia evangélica, pero que se han convertido en este tiempo, en este último año. Y es un honor y un privilegio el poder visitar a todos esos hermanos. Gracias por vuestro apoyo. Terminamos este tiempo con oración, dándole gracias al Señor, y les tendremos informados de todos los lugares a donde vamos, de lo que estamos haciendo, y vamos a disfrutar juntos de este tiempo maravilloso. Estamos en la recta final de los tiempos. El Señor viene pronto. Vamos a esforzarnos, vamos a caminar en bendición, con la bendición y el respaldo del Señor, confiados de que Él va delante de nosotros, abriéndonos el camino. Oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra y muchísimas gracias en esta tarde, porque me has permitido un día más estar con todos los hermanos que fielmente siguen este espacio para aprender más de tu palabra y de tu persona. Ayúdanos
a discernir los tiempos en los que estamos viviendo, a vivir bajo la bendición y la cobertura tuya, sin tener ningún temor, sin preocuparnos, sin estar afanados, agobiados, tristes por todo lo que está sucediendo en el mundo. Oramos para que tú cuides y protejas a tu amada iglesia y que tú nos ayudes a extender tu reino y tu palabra y que nos des fuerzas para poder hacerlo con efectividad en tu reino. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que harás y por todo lo que estás haciendo. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pues, mis queridos hermanos, tengo que dejarles, tengo otros compromisos que atender. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos ustedes. Y repito, les mantendremos informados de todos los lugares y de todas las cosas que estamos haciendo para que ustedes juntamente con nosotros disfruten de este tiempo maravilloso que el Señor nos está permitiendo tener. Las cosas, porque la Biblia es un libro maravilloso, es un libro perfecto, es un libro lleno de historias increíbles, de milagros, y a través de las páginas de la Biblia podemos conocer la esencia, la naturaleza, el corazón de nuestro Dios, y de esa manera poder agradarle y poder servirle mejor. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Me imagino que ya todos tendrán su Biblia a mano, papel y lápiz, y oramos al Señor y pedimos su bendición para que hoy todo lo que estemos compartiendo con ustedes sea de bendición. Oramos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias de todo corazón, Dios mío, por este maravilloso privilegio que nos das de acercarnos a ti y a tu palabra una vez más. Pedimos que nos des sabiduría, que nos des luz, que nos ayudes a poder responder a las preguntas que muchos de tus hijos, Señor, nos hacen. Guíanos, Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo y sé tú el protagonista y el centro de atención de este programa. Que tu palabra llegue lejos, a los confines de la tierra, a muchos hogares, a miles y a miles de personas, de vidas, para que puedan ser edificadas y animadas y Señor, que tu palabra les muestre la senda correcta y que puedan crecer y madurar en tus caminos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos los que ya están conectados y a todos los que se van a ir conectando a lo largo del programa. Y vamos a dar respuesta, si les parece, a la primera pregunta que hemos recibido. Nos la manda un hermano llamado Andrés, y su pregunta es la siguiente. Tengo un cliente judío y tengo con él una muy buena relación. Le pregunté a mi amigo David, ¿qué dicen ustedes acerca de Génesis capítulo 1, versículos 26, cuando dice, hagamos? ¿A quién le está hablando ahí el Señor? ¿O a quiénes? Y entonces él me dijo, o cuando dijo también, me arrepiento de haber hecho al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? Él me dijo que le iba a preguntar a su rabino. Y la respuesta fue que por las características de Dios, en ese texto habla de dioses, que en el hebreo se usa otra palabra para dioses que es plural. Yo deseo saber y conocer cuál es la palabra que se utiliza ahí. Por favor, ayúdeme, se lo agradecería mucho. Bendiciones. Bueno, vamos a ver. Si usted le pregunta a un judío, digamos, no creyente, que no ha reconocido al Señor Jesucristo como el Mesías en su vida, en ningún momento va a aceptar que Dios está hablando con el Hijo, con el Espíritu Santo, sino que lo que probablemente le diga es que esté hablando con los ángeles, ¿vale? Porque ellos no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no creen que Dios tenga un hijo que se llama Yeshua, Hamashiach, el Señor Jesucristo, ¿sí? Y en cuanto al tema del Espíritu Santo, ellos consideran que era algo para los profetas, ¿verdad? Esa unción especial que recibían los profetas para poder dar oráculos inspirados por el Espíritu de Dios, pero no es el concepto, no es la idea, no es la doctrina, la enseñanza que tenemos nosotros los cristianos acerca de la persona del Espíritu Santo, o acerca del Espíritu Santo, ¿vale? Ahora bien, el primer nombre que aparece en la Biblia, en el libro del Génesis capítulo 1,
versículo 1, cuando se traduce al castellano Dios, en el principio creó Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra, es la palabra Elohim. La palabra Elohim literalmente sería dioses, ¿verdad? Todo lo que termina en in, una letra llamada yod y una men sofit, siempre es masculino, plural. Ahora bien, esa palabra Elohim también se utiliza en Éxodo capítulo 20, cuando dice la Biblia en hebreo, Lo yiyeh leja Elohim, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que dioses se escribe la palabra o se usa la palabra, el término Elohim. Y también se emplea esa palabra para hacer referencia a Dios, y también en el libro de los Salmos para hacer referencia a la reunión de los jueces. Ellos nunca van a aceptar que Dios está hablando con el Hijo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, no intente evangelizar, no intente ganar a un judío con estos versículos, tratando de demostrarles que Dios tiene un hijo, porque le va a resultar muy complicado, a menos que usted tenga un profundo conocimiento del Antiguo Testamento, poder demostrarle a un judío. Fíjense que hasta él tuvo que ir a su rabino, porque ni siquiera él sabe la respuesta, como tampoco muchos saben la respuesta. Siempre tienen que recurrir al rabino, y lo que diga el rabino, eso es lo que ellos aceptan, ni más ni menos, eso es indiscutible. Yo lo que le aconsejaría, Andrés, es que usted lea mucho acerca de libros escritos por rabinos judíos, que se prepare bien si su deseo, si su anhelo es alcanzar a su amigo con el Evangelio. Pero le digo de antemano algo. Si no hay una revelación directa del Señor a ese amigo suyo judío como a otros, humanamente hablando, es imposible ganar a un judío con conversaciones religiosas, porque es por revelación como la mayoría de ellos han llegado al conocimiento de que el Señor Jesucristo es el verdadero Mesías y que tienen que rendirle sus vidas y creer en Él y aceptarlo a Él. Es un tema muy amplio, nos llevaría todo un programa a hablar acerca de cómo poder evangelizar a un judío. No sé si usted conoce a muchos, pero lo que sí le puedo decir es que cualquier cosa que usted le diga a su amigo, automáticamente él va a ir a su rabino a buscar una respuesta, y lo que su rabino le diga, a menos que el Señor le revele que no es realmente así, sino diferente, difícilmente usted va a poder ganar a esa persona, a esa alma, para el Señor Jesucristo. Creo que lo mejor que puede hacer es, como dice Pablo, provocarlo a celos. Demostrarle que usted tiene conocimiento de la palabra, que ama al Señor, que es una persona bendecida, que lleva una vida en orden, que es una persona que lleva una vida en santidad. Y eso probablemente despierte en él un interés y una curiosidad, pero no lo va a ganar usted con discusiones teológicas ni con la Biblia en la mano, porque ya digo, primero, para alcanzar a un judío con la Biblia en la mano hay que conocer muchísimo del Antiguo Testamento, porque al judío se le evangeliza fundamentalmente con el Antiguo Testamento, que es en lo que creen y es en lo que leen, porque el Nuevo Testamento no lo tienen, ni lo quieren leer, incluso algunos lo tienen hasta prohibido. Pero lo mejor es que usted ore por él, que el Señor le dé mucha sabiduría y que usted pueda ser un ejemplo vivo de fe, de hombre bendecido, de hombre en orden delante del Señor, y eso va a ser mucho más impacto en la vida de su amigo que 20.000 sermones que usted pueda compartir con él. Que el Señor le dé mucha sabiduría, Andrés, que el Señor le dé mucha paciencia, porque es un largo y un arduo trabajo dar testimonio a una persona judía, ¿verdad?, que no cree en el Señor Jesucristo, que es más, que lo han vacunado y le han hablado barbaridades en contra de los cristianos, en contra del Nuevo Testamento, en contra de Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos a la República Dominicana. Elvin dice: Dios dejó pasar los pecados del pasado para cargarlos sobre Cristo en la cruz del Calvario.
Cristo no ha dejado pasar los pecados de nadie, ni en el Antiguo Testamento, ni durante su época, ni hoy en día, ni nunca. La paga del pecado es la muerte, siempre ha sido así, desde Adán y Eva hasta hoy en día. Pero efectivamente todos los pecados de la humanidad fueron cargados sobre las espaldas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió, no solamente por los que vivían en ese momento, o por nosotros, que no existíamos en ese momento, sino que Él murió por todos aquellos también que esperaban en el Antiguo Testamento al Mesías, la redención de Israel, y todos los pecados de la humanidad. Yo sé que es algo increíble, es muy difícil de aceptar, y que nuestra mente finita sea capaz de concebir y de entender la profundidad de lo que estoy diciendo, pero pensar por un instante que todas las consecuencias, los pecados, las maldiciones fueron cargadas sobre Él, sobre su persona en la cruz del Calvario, es realmente tremendo. Pero eso es lo que dice la Biblia. Él llevó el pecado de toda la raza humana, desde Adán hasta el último ser humano que exista sobre el planeta Tierra. Crean o no crean en Él, Él murió por todos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una pregunta, no sé si es de un hombre, de una mujer, de un hermano o de una hermana, pero es la siguiente. Dice: buenas tardes, en el Pastor Online el número 127, usted contradice lo que dicen las Sagradas Escrituras, según Apocalipsis 14, versículos 9, 10 y 11. Ahora vamos a leer esos versículos. Como usted mismo dijo, cuando tenemos conocimiento por haber estudiado las Escrituras, lo que no es bíblico nos salta de inmediato. Me sorprendió tremendamente que usted diga que los que reciben la marca de la bestia estarán en el reino de Dios. Es un asunto muy importante. Por favor, no deje a todas esas personas con esa falsa creencia. En los más de 400 comentarios de ese de Pastor Online, no leí ni uno que notara esa contradicción bíblica. Me siento con la responsabilidad ante nuestro Padre Celestial de hacerle notar esto. Lo demás depende de usted. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, me parece una auténtica, si me permiten, temeridad por su parte, decirme que yo he contradecido la Biblia. Creo que he demostrado en más de una ocasión, y ahora mismo lo voy a demostrar también, que soy una persona tremendamente apegada al texto bíblico. Lejos esté de mí el contradecir las Sagradas Escrituras. Creo que ha habido aquí un error, y en primer lugar, usted me atribuye a mí que yo dije que todos los que reciban la marca de la bestia estarán en el reino de Dios. Eso es rotundamente falso. Eso es rotundamente falso. Yo no dije nunca eso. Yo no dije que todos los que reciban la marca de la bestia estarán en el reino de Dios. Esto viene a raíz de una pregunta que hizo una hermana, donde preguntaba si yo creía, si yo pensaba que alguna persona que durante la gran tribulación fue marcada con la marca de la bestia, el famoso 666, para que nos entendamos, estaría en el milenio. Y yo le respondí a esa señora, a esa hermana, diciéndole que sí, que yo creo que todos no, evidentemente, pero que algunos que fueron marcados con la marca de la bestia podrían estar en el tiempo del milenio. Entonces yo voy primeramente a aclarar que yo no dije que todos los que fueran marcados con la marca de la bestia estarían en el reino de Dios. Dije en el milenio. El reino de Dios, yo no sé lo que significa para usted el reino de Dios, pero el reino de Dios no es el milenio. El milenio es la época en la que el Señor Jesucristo, visiblemente, durante 1000 años, desde la ciudad de Jerusalén, juntamente con todos los cristianos, estaremos con Él reinando. ¿Reinando sobre quién? ¿Los cristianos reinaremos sobre otros cristianos? Luego la promesa de reinar es para unos cristianos y para otros no.
Vamos a ver. Los versículos que usted me envía, que yo los voy a leer, están en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9, 10 y 11. Y dicen lo siguiente. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que recibe la marca de su nombre. Bueno, aquí lo que nos está hablando es del infierno, del destino eterno de los que se dejaron marcar por la bestia, los que adoraron a la imagen de la bestia. Aquí habla del destino eterno de estos pecadores. Pero este destino eterno, este infierno del cual se habla aquí, es el infierno en donde estarán todos los pecadores de toda la historia de la humanidad. No solamente los que adoraron a la bestia y a los que se dejaron marcar por la bestia. Porque que yo sepa, la Biblia nos habla de un solo infierno. No hay un infierno para unos pecadores y otro infierno para otros pecadores y después otro infierno para los que adoraron a la bestia o se dejaron marcar por esta. Hay un solo infierno para todos los pecadores que no recibieron al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal. En el infierno estarán los asesinos, los criminales, los violadores, los que adoraron a la bestia, los que adoraron a las imágenes, en un solo infierno. Todos los pecadores. No hay 3 o 4. Hay un solo infierno para todos. Estos versículos que usted me manda no dicen en ningún momento que personas que se salvaron siendo inconversas, salvaron la vida me refiero, no salvaron el alma, no nacieron de nuevo. Personas que se escaparon con vida de la gran tribulación, estos versículos no dicen que estos inconversos, que sin lugar a dudas todos los que estuvieron en la segunda parte de la tribulación, todos fueron marcados por la bestia, no le quepa a usted la menor duda. Todos los que se quedaron en la segunda parte de la gran tribulación, todos, repito, los que se quedaron en la segunda parte de la gran tribulación, todos fueron marcados por la bestia, todos. ¿Y no van a entrar inconversos en el milenio? ¿A usted quién le dijo eso? ¿A usted quién le dijo que no van a entrar inconversos al milenio? Mire, yo le voy a leer a usted también unos versículos del libro del Apocalipsis, el capítulo 20, donde nos habla acerca de el milenio. En el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, espero que todos tengan su Biblia a mano, se nos habla acerca del milenio, el reinado milenial del Mesías. Y fíjese lo que dice en el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, al final del milenio, Satanás será suelto de su prisión. Claro, estuvo atado durante 1000 años. Termina el milenio, se le suelta. ¿Y qué es lo que hace Satanás cuando se le suelta después de 1000 años? Saldrá a engañar a las naciones, que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad santa, o la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Es decir, yo no dije, número 1, que todos los marcados por la bestia van a entrar al milenio. Yo no dije eso, eso es falso. Pero yo sí dije, y vuelvo a repetir, y creo que ha sido muy claro el texto que he leído en Apocalipsis capítulo 20, que muchos inconversos que estuvieron durante el milenio, que tenían que ir a Jerusalén a adorar al Mesías, muchos inconversos que se salvaron físicamente, no espiritualmente,
que fueron marcados durante la gran tribulación, porque repito, todos los que se quedaron en la segunda parte de la gran tribulación fueron marcados, entrarán en el milenio, no son salvos, pero estarán en el milenio, y sobre esos inconversos, sobre esas naciones que se salvaron físicamente, pero no espiritualmente, prueba de ello que después del milenio se vuelven a juntar para atacar otra vez a los santos, al campamento de los santos y al mismísimo Señor Jesucristo, al gobierno del Señor, se vuelven otra vez a juntar. Por lo tanto, yo no he contradecido la Biblia. Yo no he contradecido la Biblia en ningún momento. Yo no mencioné la palabra reino de los cielos, mencioné la palabra milenio. No sé lo que para usted es el reino de Dios, o el reino de los cielos, o el milenio, pero son cosas completamente diferentes. El milenio es el reinado milenial del Hijo, que no tiene nada que ver con el reinado eterno, cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Entonces, eso creo que ha quedado bien claro. Pero por otra parte, cuando usted dice, y esto es preocupante, cuando usted dice que ha leído más o ha visto más de 400 comentarios de hermanos y ninguno de ellos se ha dado cuenta de la gran contradicción bíblica que yo cometí, yo creo que sería bueno que usted pensara cómo es posible que en más de 400 comentarios, donde ha habido muchos pastores, porque me consta que muchos pastores ven el Pastor Online, porque me llaman y me lo dicen, ¿cómo es posible que en medio de tantos hermanos bautistas, pentecostales, asambleas de hermanos y de diferentes denominaciones y pastores, usted haya sido el único que se siente con la tremenda responsabilidad delante de Dios, de nuestro Padre Celestial, de hacerme notar semejante contradicción bíblica? Revise usted su teología, mire usted lo que yo dije en el programa Pastor Online número 127 y se dará cuenta de que hay cosas que usted me ha atribuido a mí que yo no dije. Así es que espero que con esta respuesta haya quedado zanjado este tema, pero le vuelvo a insistir a usted y a todos los que me escuchan. Mi intención no es contradecir la Biblia, ni muchísimo menos. Al contrario, tengo un gran respeto a las Sagradas Escrituras, tanto o más que usted. A ver si me explico. Y yo también me siento responsable delante de Dios de lo que digo, porque a mí me siguen miles de personas y escuchan atentamente estas enseñanzas, ¿verdad? Y entonces, cuando usted dice que yo he contradecido las Escrituras, que yo he mencionado palabras que no he mencionado, lo siento mucho, caballero, pero usted está totalmente confundido y está totalmente equivocado. Yo no he dicho eso. Yo lo que sí me reitero es que habrá millones de inconversos que se habrán salvado, no murieron en la gran tribulación y entran a formar parte del milenio. Inconversos, ¿sí? Inconversos, pero que no son salvos. Y nosotros los cristianos, todos los cristianos, reinaremos sobre los que no se salvaron durante la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, bueno, hermano, yo, discúlpeme si usted ha creído que yo he contradecido la Biblia, pero yo no he contradecido la Biblia ni en el 127, ni en el programa 100, ni en el 500, ni en el 400, ni en ninguno, ¿verdad? Creo que soy una persona muy apegada a la Biblia, para que usted me diga a mí que yo he contradecido las Sagradas Escrituras y que usted se siente tremendamente responsable ante nuestro Padre Celestial, puesto que 400 y pico hermanos no se han dado cuenta, pero usted sí. Bueno, esto es lo que yo tenía que decirle y ahí queda grabado para que usted lo vuelva a oír y a oír y a oír y a oír y no me atribuya palabras que yo no he dicho. Yolanda, nuestra hermana Yolanda desde la ciudad de Detroit, en los Estados Unidos, hace la siguiente pregunta. Hace un año que me convertí en cristiana. Yo antes era católica. ¿Me tendría que bautizar de nuevo? Sí, hermana Yolanda, usted tendría que bautizarse de nuevo, porque el bautismo que a usted le hicieron en la Iglesia Católica cuando era un bebé, cuando era una niña de pocos días, semanas o meses, eso no sirvió absolutamente para nada. Eso fue un ritual religioso que se ha hecho durante mucho tiempo, pero no es el bautismo que el Señor Jesucristo nos ordena practicar en la palabra de Dios. Fíjese usted, Yolanda,
que el mismo Señor Jesucristo no fue bautizado cuando era un niño pequeñito por sus padres en el río Jordán, ni en ninguna sinagoga, ni en el templo de Jerusalén. Jesús no fue bautizado de niño, ni Pedro, ni la Virgen María, ni José, ni Santiago, ni Tomás, ninguno. El bautismo lo practicó el Señor Jesucristo con 30 años de edad. Y cuando la gente se arrepentía de sus pecados, recibían a Cristo en sus corazones como su Señor y Salvador personal, era cuando públicamente daban testimonio de esa conversión, ¿verdad? Y eran cuando se bautizaban. El bautismo de niños no es bíblico, es un invento de los hombres, ¿verdad? Era para que no se fueran al infierno, ¿no? O al limbo, en este caso. Usted tiene que bautizarse de nuevo, como dice la palabra de Dios. Claro que sí. Cree y sé bautizado. Y después me dice usted, tengo 3 hijos, uno de 5, de 6 y de 8. ¿A ellos debería de bautizarles con la edad que tienen? No. Yo no bautizaría a un niño ni de 5, ni de 6, ni de 8 años. Yo esperaría un tiempo a que entiendan el Evangelio, que puedan recibir al Señor Jesucristo en sus corazones, ¿verdad? Pero yo no bautizaría a esos niños, porque si no, usted se va a bautizar porque reconoce que el bautismo de niños no sirvió para nada y ahora usted los va a bautizar a ellos con estas edades tan cortas. No vuelva a caer usted en este error que cometieron sus padres con usted. Espere a que crezcan, enséñeles la palabra de Dios, enséñeles el Evangelio, y cuando llegue una edad, digamos, considerable, pues ya pueden ser bautizados. Pero bautizar a un niño de 5, 6, 7 años me parece que no es correcto. No sé si en alguna iglesia evangélica lo hacen, pero yo personalmente no conozco ninguna iglesia seria de sana doctrina, ni ningún pastor serio que bautice a niños con esa edad que usted me ha comentado. Pero usted sí debería de bautizarse. No sé en qué iglesia se está congregando, pero sería bueno que hablara con su pastor y le dijera, hermano, ¿cómo me ve usted? Yo creo que ya es tiempo de poner en práctica este mandamiento del Señor en mi vida. ¿A qué edad deben ser bautizados? Bueno, cuando ellos ya entiendan el Evangelio, cuando hayan recibido al Señor Jesucristo, pongamos 12, 13, 14, 15 años, yo creo, porque no es lo mismo un niño de 5 años que ya con 14 o 15 años ya tiene otro concepto de la vida, otro pensamiento, otra madurez. Por lo tanto, no corra, no se precipite. El bautismo hay que hacerlo una vez en la vida, pero hay que hacerlo bien, ¿verdad? Y quiero decir esto una vez en la vida porque a veces hay hermanos que se cambian de iglesia y a la iglesia a la que van le dicen, ¿me tengo que bautizar otra vez? Hombre, si usted se bautizó en una iglesia de sana doctrina, no tiene por qué bautizarse otra vez. O como estos hermanos que, por ejemplo, cuando viajan a Israel conmigo, no sé lo que les pasa cuando ven las aguas del río Jordán, que les entra gana de bautizarse otra vez. No. Si usted se bautizó, ya está. No tiene que bautizarse el año que viene, ni cuando vaya a Israel, ni nada por el estilo, ¿vale? Después dice aquí, yo los llevo cada domingo a la iglesia evangélica a la que asisto. Gloria a Dios, qué bueno. Mi esposo no es creyente. Él cree que somos un experimento de los extraterrestres. Y después termina usted diciendo, yo veo siempre sus devocionales, los estudios son de gran bendición, gracias por todo, Dios le bendiga. Gracias igualmente, hermana Yolanda. Bueno, en cuanto al comentario de su marido, con todo respeto, no voy a comentarlo porque, como usted comprenderá, yo ponerme a hablar ahora de que somos un experimento de los extraterrestres, pues como que no, ¿eh? Él es libre de pensar y de opinar lo que quiera. Lógicamente yo no comparto su opinión. Yo creo que somos producto de la creación de nuestro Dios. Yo creo que Dios fue el que nos creó, el que nos diseñó, el que sopló en nosotros aliento de vida, el que mandó a su Hijo unigénito al mundo para que muriera por nosotros pecadores, para que naciendo de nuevo, nuestros pecados fueran perdonados, nuestros nombres inscritos en el libro de la vida y pasáramos la eternidad con el Señor. Eso es lo que yo creo. Ahora, que somos un experimento de los extraterrestres, en fin. Fabiola, desde Perú, dice lo siguiente. En la iglesia donde yo asistía, la pastora enseñaba cosas que no glorificaban a Dios. Nos decía que si no diezmábamos, nos vendrían maldiciones. Bueno, no solamente su pastora, sino que hay un amplio sector del mundo evangélico, lamentablemente, que se han dedicado en los últimos años a asustar a los santos, a asustar a los hijos de Dios, asustándoles con el tema del dinero,
Es curioso que no hayan dicho, bueno, los que no oran les va a ir mal, o los que no leen la Biblia les va a ir mal. Pero es curioso que cada vez que dicen que te va a ir mal o que te van a venir maldiciones, siempre meten el dinero por medio. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay ministerios que solamente tienen un monotema: dinero, dinero, dinero y dinero. No saben hablar de otra cosa. Si no son los diezmos, son las ofrendas. Si no son las ofrendas, son las primicias, etcétera, etcétera. Ya se han convertido en pedigüeños, ¿no? Constantemente pidiendo. Dice que si no diezmamos vamos a estar en maldición, que no hacemos guerra espiritual. Entonces, si no hacemos guerra espiritual, tenemos maldiciones que nos persiguen de otras generaciones. Tenemos que dar las primicias para poder bendecir el año, y así para bendecir el año. Bueno, de las primicias ya lo he dicho muchas veces, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Yo estoy seguro que a esta señora, a esta pastora, no le va a hacer ninguna gracia lo que yo estoy diciendo, ni a ella ni a muchos que se han sacado de la manga el tema de las primicias. Otra excusa más para seguir pidiendo dinero. Las primicias no tienen nada que ver con el cristianismo ni con el evangelio. Eso es un cuento que se han inventado algunos pastores, algunos profetas, algunas pastoras, ¿verdad? Para seguir pidiendo dinero. Las primicias, ¿para quiénes son? Para ellos. Para ellos. Las primicias, ¿para quiénes son? Para el pastor, para la pastora, para los de siempre, ¿eh? Porque me hace gracia que estos que predican prosperidad, los que prosperan son siempre ellos. Los demás no prosperan nunca. Entonces, olvídese de eso, hermana. Estos son cuentos, son mentiras, son manipulaciones. Es una forma de asustar, de amedrentar a la gente para seguir sacándole el dinero a la gente del bolsillo. No le haga caso, hermana. Usted es una hija de Dios y usted, como hija de Dios, tiene la bendición del Señor. Dios está con usted. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, ¿eh? Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, que no es su caso. Por lo tanto, esto a usted no le afecta. Luego usted me dice aquí algo que también he visto que se ha hecho muy común en algunos sectores evangélicos. Le tenemos que pedir permiso para poder viajar. Le tenemos que pedir permiso si tenemos que faltar un día a la iglesia, porque si no nos convertimos en mala tierra. Y si nos convertimos en mala tierra y atraemos maldiciones, no es por culpa del pastor y por eso no vamos a dar fruto. Bueno, esto es una auténtica manipulación. Yo, mi consejo, hermana Fabiola de Perú, salga corriendo de esa congregación ya. No pierda ni un minuto de su tiempo en semejante lugar. Eso no es sana doctrina, eso no es evangelio, eso no es Biblia. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Claro, de vez en cuando hablará algo del Señor, faltaría más. Pero si eso es lo que, según usted me dice, enseñan en su iglesia, usted tiene que salir corriendo de ese lugar, porque si no, usted, al quedarse, se va a hacer copartícipe de esas barbaridades. Y entonces ya no tiene excusa, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues ya me contará usted. Entonces no pierda el tiempo, no se deje engañar, ni asustar, ni manipular por pastora, ni por obispo, ni por pastores, ni por nadie. Por favor, que ya somos mayorcitos. ¿Cómo que le tiene usted que pedir permiso a la pastora para irse de viaje con su marido? Pero la pastora, que es su dueña. ¿Usted qué edad tiene? 4 o 5 años. Usted es una niña pequeña. Usted no le tiene que pedir permiso a la pastora para irse de viaje con su marido de vacaciones. Hombre, una cosa es informar: mire, pastor, mire, hermano, vamos a ir de vacaciones un tiempo con los niños, tenemos que descansar, vamos a visitar a mi familia. Eso es una cosa, que eso se suele hacer, eso lo hacemos todos. Mire, hermano, voy a ir de vacaciones, voy a estar 2 o 3 días que no voy a poder venir a la iglesia porque tengo unos compromisos que atender. Eso es una cosa. Pero pedir permiso para hacer un viaje usted con su marido. No, por favor. No deje que nadie le esté controlando la vida. Eso es un disparate. Yo no sé cómo han permitido algunos hermanos que estos ministerios se metan en la vida privada de la gente. ¿Pero qué se han creído estas personas? Los pastores no somos los dueños de la vida de nadie. No podemos controlar la vida de la gente, que no son nuestros vasallos, no son nuestros esclavos. Nosotros estamos para servirles a ellos. Y es que algunos no saben eso. No se les ha enseñado en la escuela bíblica, a algunos que están en el ministerio, que el pastor, que los que hemos decidido servir al Señor, estamos aquí para servir a la Grey. Y no para que la Grey nos sirva a nosotros. Es que esto es elemental, esto es el ABC del ministerio. Pero se ve que esto se ha perdido, ¿verdad? Y lamentablemente han hecho mucho daño. Pero ya saben ya lo que tienen que hacer, ya se lo llevo diciendo hace ya mucho tiempo. Dice usted: me he retirado de la iglesia
me despedí de la pastora, ahora me siento feliz y libre. Claro, pero ¿cómo no se va a sentir feliz y libre? Ahora está disfrutando, hermana. Por favor, si usted estaba en una cárcel, no decía el salmista en uno de los salmos, Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Usted ha salido de una cárcel espiritual donde no estaba creciendo, donde no estaba madurando. Al contrario, por favor, quiero que me ayude. Estoy buscando dónde poder congregarme. He averiguado, hay por aquí cerca de mi casa iglesias adventistas, iglesias apostólicas, iglesias bíblicas, iglesias pentecostales, bueno, iglesias hay de todos los colores. Mire, vaya a una iglesia, primeramente ore al Señor. Señor, dirígeme a un lugar donde yo vaya a ser ministrada, atendida, donde vaya a ser instruida, discipulada en la palabra. Entonces, cuando usted vaya a esa iglesia, vaya repetidamente, varias veces, y mire lo que predican. Si predican de la Biblia, si predican de libros, si Cristo es el centro, el protagonista, el invitado de honor en el culto, o quién es, ¿verdad? Observe si hay una sana doctrina en la iglesia. Dígale al pastor de la iglesia, ¿me podría por favor decir cuáles son las doctrinas en las cuales creen ustedes en esta iglesia? Y entonces usted, a la luz de las Sagradas Escrituras, tranquilamente en su casa, con la Biblia en la mano, usted va a decir, bueno, esta doctrina es correcta, esta es correcta, esta es correcta, muy bien. Y ahora a ver si es verdad que predican esto en la iglesia. No se precipite, no se precipite. Lamentablemente tengo que decirle que hoy por hoy no es fácil encontrar un pastor centrado en la palabra, una persona seria en la palabra y una iglesia sana. No es fácil, lamentablemente no es fácil. Todas tenían que ser así, pero lamentablemente hay iglesias que ya hace muchos años que dejaron de ser iglesia. Es verdad, hermanos, es así. Es que hay iglesias que ya no son iglesias, son circos. Son sacaderos de dinero. Son lugares donde el que está al frente de esa obra, pues se ha montado ahí, permítame como decimos aquí en España, su chiringuito, pero ya han dejado de ser iglesia hace mucho tiempo. Por lo tanto, vaya con calma, ¿verdad? Vaya con tranquilidad y busque una iglesia de sana doctrina. Lógicamente no se va a meter usted en una iglesia donde están adorando al hombre, donde están adorando imágenes. Eso es de cajón, ¿no? Eso es de sentido común, ¿verdad? Bueno, hermana, que Dios le bendiga, que Dios le ayude. Espero, hermana Fabiola de Perú, que usted me vuelva a escribir y me diga que ya ha encontrado una buena iglesia, ¿verdad? No una iglesia de estas raras, sino una iglesia buena, y que el Señor la dirija, y espero que la pueda encontrar pronto. Y bueno, hay una pregunta también que viene de una hermana llamada Luz Marina de Colombia, que dice así: estuve con el segundo grupo que fue a Israel este año. Ah, bueno, gloria a Dios, qué bueno. Estoy en este momento viendo los vídeos de educación cristiana. Y quisiera preguntarle a usted, pastor, si uno no tiene relación con Dios, y por lo tanto no tiene su protección, cuando nace, ¿a qué edad uno comienza a tener la protección de Dios? Yo creo, hermana, que la protección de Dios la tenemos desde el vientre de nuestra madre. Si el Señor no nos hubiera protegido desde el vientre de nuestra madre, capaz que hubiéramos hasta muerto. De hecho, esa fue mi experiencia. El Señor me protegió a mí desde el vientre de mi madre, porque mi madre sufrió una caída cuando tenía 6 o 7 meses conmigo dentro y estuvo en peligro de perderme. Así que yo creo que la protección de Dios la hemos tenido siempre, siempre. Y tener comunión con Dios, relación con el Señor, hay que tenerla siempre. Eso es algo personal y algo que no se puede dejar de tener comunión con el Señor. Usted dice, ¿a qué edad, hasta qué edad están muertos espiritualmente los niños? Hermana, no se complique la vida. Ocúpese de su vida y deje a los niños tranquilos. Ya el Señor sabrá, ¿verdad? Yo no le puedo decir a qué edad un niño, porque un niño no está muerto espiritualmente. ¿De qué niño me está hablando usted? ¿De un niño de 4 meses? ¿De 5 meses? ¿De un año? Vamos a ver, yo creo que es meternos en un terreno muy delicado, que no nos corresponde a nosotros meternos. Dejemos eso en las manos del Señor. Vamos a ocuparnos nosotros de nuestra salvación, como dice la carta a los Hebreos, con temor y con temblor, que ya con eso, ya tenemos suficiente. Dejemos a los niños tranquilos,
Hablemosles del Señor, vamos a llevarlos a los campamentos, a la escuela dominical, vamos a darles testimonio, vamos a orar por ellos, pero no vamos a estar preocupados porque yo creo, y es mi opinión personal, y creo que también tengo derecho a darla. Yo creo que si hay un colectivo protegido por la mano del Señor, sin lugar a dudas, son los niños. Yo creo que los niños tienen una protección del Señor sobrenatural, constante y permanentemente. De hecho, ¿cuántos niños a veces uno ve que se han caído? Si esa caída la tuviera un adulto, sabe Dios dónde estaría ahora. Y el niño se levanta, corre, sigue jugando, sigue saltando. Yo creo que la bendición de Dios, la protección de Dios con los niños es más que evidente. ¿Cuál sería la esperanza de ellos para ser salvos si no son de familias cristianas? Pues la misma esperanza que tiene cualquier persona que ha nacido en un hogar inconverso. Yo nací en un hogar inconverso y me convertí al Señor cuando ya tenía una cierta edad. Por lo tanto, se pueden convertir, aunque hayan nacido en hogares inconversos. De hecho, hay millones de niños y de jovencitos que se han convertido en campamentos, en retiros, en convenciones, y sus padres no son convertidos, ni siquiera van a la iglesia. Por lo tanto, los niños, para mí, es sagrado, es un terreno sagrado. Vamos a dejárselo en las manos del Señor y que el Señor se encargue de ellos. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo es fundamental. Ser maestro y maestra de escuela dominical es muy serio. Por eso siempre le digo, cuidado el ejemplo, cuidado de la imagen que le estén dando a los niños, porque son esponjas que aprenden de lo que ven más que de lo que oyen, ¿sí? Y finalmente, hay una pregunta que nos viene de un hermano llamado Miguel desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y dice así: desde que tengo memoria y antes de ser cristiano, he escuchado a sacerdotes, a monjas y a pastores que debido a la declaración que hizo la esposa de Job, ella murió y Dios le dio otra esposa. Yo he leído detenidamente varias veces el libro de Job y no encuentro dónde dice que ella murió por haber dicho lo que dijo y que Job tuvo otra esposa. ¿Por qué entonces muchos pastores y predicadores aseguran que ella murió por esa declaración y que Dios le dio otra esposa a Job si la Biblia no lo dice? Yo no lo encuentro. ¿Puede indicarme, por favor, dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde se hace esa declaración? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, vamos a ver. Si usted ha escuchado a muchos pastores, curas y monjas decir que la mujer de Lot murió por la declaración que hizo y que Job se casó con otra señora, oiga, yo no he dicho nunca eso. Pregúntele usted. Pregúntele usted a esas monjas, a esos pastores, a esos curas, ¿de dónde han sacado esa idea? Porque yo nunca he dicho eso. Ahora, yo tener que responder a cosas que han dicho otros, pues como usted comprenderá, yo soy responsable de mis palabras, no de lo que dicen otros pastores. Si usted sabe qué pastores han dicho eso, escríbales, llámeles, visite, hable usted con esos pastores y dígale: pastor, ¿usted dónde ha leído en la Biblia que la mujer de Job murió y que él se casó con otra mujer? Porque yo, igual que usted, querido Miguel, yo no he leído nunca eso en la Biblia. Ahora, yo no sé si la mujer de Job murió y luego se casó con otra mujer y tuvo otros hijos, que los tuvo, si fue con la misma mujer del principio del libro o que fue con otra. Vamos a ver, en el libro no dice que la mujer de Job, repito, me equivoqué otra vez, que la mujer de Job haya muerto. Yo no veo que la mujer de Job haya muerto y que él se casó con otra mujer. No lo veo por ninguna parte. Y si la mujer hizo esa declaración y habló incorrectamente, pues también hablaron incorrectamente los supuestos amigos de Job. Y que yo sepa, tampoco murieron. Por lo tanto, mi querido hermano Miguel, pregúntele usted a los que han hecho esas declaraciones, a ver qué es lo que ellos le dicen, porque yo nunca he dicho eso.
Y si yo no he dicho eso, si no lo han dicho otras personas, ¿por qué tengo yo que aclarar lo que otras personas han dicho? Entonces, ese no es mi terreno, ni esa es mi responsabilidad. ¿Puede un cristiano ser cremado? Creo que ha entrado así una pregunta rapidito. Saben, tengo muchas ganas, ahora que he leído esta pregunta, de hacer un día un pastor online con preguntas en directo. Lo que pasa es que tendría que organizarme de tal manera, porque entran tantos mensajes tan rápidos que no me da tiempo de leer todos. Pero tengo muchas ganas, créanme hermanos, cuando venga de estos viajes que tengo por delante a hacer, me gustaría hacer un pastor online con preguntas en directo, yo leyéndolas directamente de la pantalla, aquí en la computadora o en la cámara. Todavía no lo he podido hacer, pero tengo muchas ganas de hacerlo y estoy seguro que a ustedes también les gustaría. ¿Puede una persona ser cremada? Creo que he leído una pregunta. Yo no soy partidario de eso. Yo creo que primeramente será una práctica pagana. Yo no creo que eso sea lo correcto de hacer con un creyente, con un hijo de Dios, con un pariente. Ahora, sé que hay muchos creyentes que han hecho eso, incluso lo han dejado por escrito. Yo no estoy de acuerdo con que se queme el cuerpo de nadie. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Hermanos queridos, pues que el Señor les bendiga. Ya digo, tengo muchas ganas de hacer un pastor online con preguntas, Yupi, de hacer un pastor online con las preguntas en directo, pero el tema es que entran tantos mensajes al mismo tiempo que o miro a la cámara o miro a los comentarios, pero es muy complicado. Tendría que tener a lo mejor algún ayudante, ¿no? Tener alguna persona a mi lado, si el hombre fuera mayor de 20 años. Bueno, vamos a dejarlo hoy por hoy. Hermanos, oren mucho por el congreso que tenemos la próxima semana, el día 14 de abril tenemos nuestro congreso. Estaremos hasta el domingo en Toledo, en Llévenes, allí en un hotel, con el primer congreso de nuestra iglesia virtual. Vienen hermanos de Estados Unidos, de Chile, de Holanda, de Italia, de Alemania, en fin, vienen de muchos sitios. Creo que va a ser un tiempo extraordinario. Intentaremos grabar muchas cosas. Ya emitir en directo es más complicado, pero intentaremos grabar muchas cosas para poder compartirlas con todos ustedes. Y quiero terminar diciendo algo ahora que me he acordado. Miren, hay muchas personas que me escriben, y de la donación de órganos también hemos hablado también en otras ocasiones. Ya eso es otro tema, ¿no? Miren, hay muchas personas que me dicen, ¿por qué no nos mandan los mensajes por WhatsApp, los devocionales, el pastor online? Miren, nosotros tenemos dos canales oficiales. Este canal que ustedes están viendo ahora mismo, que es Centro Evangélico Vida Nueva, en Facebook, y otro en YouTube. Y la mejor manera de que usted pueda recibir en tiempo real lo que estamos emitiendo es que se suscriban. Dele ahí a donde pone suscribirse. Hay una campanita. Toque sobre esa campana y cada vez que estemos emitiendo en directo, culto, pastor online, devocional, usted recibirá un mensaje, una notificación, y no se va a perder nada. Pero nosotros no tenemos Instagram, no mandamos los mensajes por WhatsApp, sino que esas son las formas como nosotros lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces suscríbanse, denle a la campanita y recibirán siempre una notificación cada vez que estemos emitiendo en directo. Y en cuanto al tema de los libros que hemos publicado, solamente los pueden conseguir en Amazon. El libro de escatología, los 2 libros de educación cristiana, tomo 1 y toma 2, el libro de hermenéutica y de homilética, todos los libros que hemos publicado hasta el día de hoy